Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana. Arrancamos presentándoles a ustedes imágenes de lo que fue la actividad presidencial el día de ayer, donde el jefe de Estado venezolano estuvo en el estado de La Guaira para seguir potenciando las actividades no petroleras en nuestro país. Sin duda alguna se sigue avanzando más allá del tema de la industria petrolera y se sigue apostando a las exportaciones no petroleras en Venezuela. Señor Caballero, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, efectivamente el jefe de Estado destacó la potencialidad de nuestro país en materia económica, cómo vamos avanzando, pese a estas más de 900 medidas coercitivas. Igualmente ha dado anuncios importantes en materia de seguir apalancando los motores productivos de nuestro país. Hay una nota que recoge la página de la Casa Venezolana de Televisión, donde le vamos a detallar aspectos en este caso de Últimas Noticias en su versión digital, mientras ahí ven la imagen y el titular que dice de la siguiente manera. Maduro crea el Estado Mayor de Exportaciones No Petroleras. El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto para la conformación del Estado Mayor de Exportaciones No Petroleras, contenidas en el reciente instrumento legal aprobado por la Asamblea Nacional. Esto fue un compromiso que hicimos con los empresarios. Recordemos que la Asamblea Nacional aprobó el pasado 17 de julio por unanimidad la Ley de Fomento de las Exportaciones No Petroleras, orientadas a facilitar la salida comercial de mercancía venezolana hacia el ámbito internacional. Dicha ratificación se concreta tras la segunda discusión de esta ley con la presencia de empresarios y representantes del sector exportador. También el presidente Nicolás Maduro informó que el Estado Mayor estará liderado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien concentrará sus esfuerzos en las exportaciones no petroleras, así como a todos los ministerios e instituciones vinculados también al ramo exportador. Durante el Consejo de Economía Productiva, el capítulo exportador desde Puerto de La Guaira, el jefe de Estado firmó la creación de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela y ella estará a cargo Daniela Cabello. También explicó que esta agencia especializada se concentra en estudiar todos los caminos y rutas para diversificar los productos de calidad que Venezuela posee y explorar el enorme potencial en nuestro país. Allí importante, ¿no? Lo que tiene que ver con el aparato productivo de nuestro país, también con miras a la exportación. Y destacar lo que ha dicho el jefe de Estado también durante sus palabras sobre este anuncio del nacimiento de la Junta Interventora para los puertos de Venezuela. Vamos a escuchar parte de sus palabras. Yo voy a proceder a firmar el decreto mediante la cual creo una Junta Interventora de los puertos de Venezuela para voltear como una media los procesos administrativos, para limpiar los puertos del país como nunca antes lo hemos hecho. Es un espacio que amerita una gran renovación, una gran reformulación, y estoy designando como presidente de la Junta de Intervención y Reestructuración Global, yo diría reestructuración revolucionaria de los puertos del país, y a la vez nuevo presidente de Bolipuerto al oficial contraalmirante Germán Eduardo Gómez Lares, quien queda al frente de esta Junta de Reestructuración
y con el cargo de presidente de Bolipuerto, vaya a fondo. Confío en usted, Gómez Lares. ¿Está bien preparado para esta batalla? Le estoy entregando la batuta de un frente clave de Venezuela, donde está, diría yo, sin exagerar, hay mucho por hacer, hasta podría atreverme a decir, está todo por hacer. Unos puertos de avanzada desde el punto de vista tecnológico, administrativo y limpios de corrupción, que faciliten el trabajo de exportaciones y de importaciones y que cuiden a Venezuela. Hay que cuidar a Venezuela en los puertos. Bueno, así es, lo destacaba el jefe de Estado venezolano, aportando también esta nueva reestructuración que se está haciendo en todo lo que tiene que ver con los puertos en nuestro país. Él dice que hay que ir a esta reestructuración profunda, seguir avanzando. Esto es uno de los puntos claves. Recordemos, los puertos de nuestro país, señor Caballero, porque ahí llega muchísima mercancía. Entonces, bueno, el jefe de Estado ha ordenado una reestructuración en todo lo que tiene que ver este sector. Y vamos también a revisar, ahondando sobre esto, ¿no? El tema económico y el apalancamiento de la actividad que tiene que ver con la exportación, cómo se va dinamizando la economía. Hay una nota que recoge la página, ahora sí, de la Casa Venezolana de Televisión, que ahí ven el titular: presidente Maduro firma decreto para liquidar el Centro Nacional de Comercio Exterior. Y la nota dice así: durante la instalación del Consejo Nacional de Economía Productiva, capítulo exportación en La Guaira, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó el decreto mediante el cual se procede a la liquidación del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX. Autorizó a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, para que supervise el cumplimiento de este decreto. Y cita: pasamos la página, hemos superado las expectativas y vamos a producir para exportar, dijo. Refirió que el Centro Nacional de Comercio Exterior había surgido para frenar el ámbito al antiguo Cadivi, donde la renta petrolera se perdía en manos de capitales privados, puntualizó el jefe de Estado, en donde ha dado, bueno, esta orden y justamente ha firmado este decreto. Bueno, el jefe de Estado también hacía referencia no solamente al tema de los puertos, de la exportación no petrolera, sino al impulso y al impacto positivo que ha tenido la economía de nuestro país en los últimos tiempos. ¿De qué manera? Como tú bien lo decías, a pesar de las más de 940, para ser específico, ya llevamos 947 medidas coercitivas unilaterales hacia nuestro país por parte de Estados Unidos y de Europa, y cómo, a pesar de todas estas acciones, nos hemos ido sobreponiendo ante las adversidades, le seguimos saliendo al paso, y justamente en este tema de la materia económica es muy importante de qué manera el Estado venezolano se ha reinventado y de la mano o en compañía junto con las empresas privadas, las empresas públicas, el pueblo venezolano, hemos ido saliendo de esta situación tan grave en la cual nos vimos cuando el petróleo se fue a cero y no teníamos otro medio de ingreso en nuestro país. Bueno, eso ha ido avanzando, eso se ha ido potenciando, y el jefe de Estado en este sentido decía palabras como esta, muy bonitas: el crecimiento económico es un milagro, pero planificado. Eso lo ha destacado el jefe de Estado venezolano. Vamos a escuchar. Hoy por hoy tenemos una economía en crecimiento con fuerza propia, una economía robusta, de crecimiento real, con un conjunto de elementos fundamentales de lo que la economía venezolana va a ser en el siglo XXI, ya bien definidos en la práctica, en la realidad, y bien definidos en el proyecto, en la idea, en el plan. Como dice por ahí una propaganda, parece un milagro, pero es un plan. Y yo digo, parece un milagro la economía de Venezuela. Es un milagro producto de un plan sabio, consensuado, de diálogo, de entendimiento. Bueno, y ahí justamente el jefe de Estado ha hablado acerca del plan, que la estrategia que se ha debido desarrollar en materia económica, y esto tomando en cuenta, bueno, el ataque a la economía que ha venido desde afuera, las medidas coercitivas, más de 900 medidas coercitivas a las cuales está siendo sometido Venezuela, y que ha impactado o impactó directamente en lo que fue en un momento lo que es la recaudación. Señor Caballero. Siguen impactando la recaudación por renta petrolera.
se vino abajo lo que fueron los ingresos de Venezuela por su producción de petróleo. Usted se imagina, señor Caballero, que no tuviéramos medidas coercitivas, cómo estuviera nuestro país ahorita, ¿no? Fíjense, y hacemos siempre esta analogía, en la Cuarta República no existían medidas coercitivas unilaterales y cuánto trabajo pasó el pueblo venezolano. Hoy por hoy, con estas 947 medidas coercitivas que actualmente enfrenta nuestro país, y sin embargo, miren, nos hemos convertido incluso en uno de los mayores países en crecimiento económico en la región, no dicho por nosotros, dicho por la CEPAL, dicho por el Banco Mundial, dicho por organizaciones internacionales que dan cuenta del crecimiento económico, el auge económico y productivo que ha tenido Venezuela en los últimos tiempos, recordemos, a pesar de estas medidas. Y usted bien lo decía y lo señalaba, un punto importante, cómo cayó nuestra industria petrolera, nuestra producción petrolera en los últimos tiempos, ¿no? Sí, ahí está. Fíjense ustedes, le vamos a presentar una gráfica que da cuenta de la caída de los ingresos por renta petrolera de nuestro país. Vamos, si vemos desde el año 2014, 39.636, hablamos allí en divisas entregadas al Estado en millones de dólares. En el 2014 justamente, recuerdan ustedes cuando aquel decreto infame del señor Barack Obama y cómo bajó. 2015, 2016, ahí ve la tendencia y cómo fue bajando, y ahora hubo un punto de inflexión en el 2020 y cómo inició el proceso de recuperación. Mire, señor Caballero, de 39.636 millones de dólares que ingresaban a nuestro país por producto de ingreso petrolero, en el año 2020 llegamos a 743 millones, absolutamente nada en comparación a cómo estaban años anteriores. Eso fue como un punto de quiebre allí. Y de ahí en lo sucesivo, con estas medidas adoptadas por el Estado venezolano, por el gobierno bolivariano, como poco a poco nos hemos ido recuperando. Pero a la par de esto, a la par del tema petrolero, se suma precisamente lo que venimos conversando y lo que el jefe de Estado hablaba el día de ayer de las exportaciones no petroleras, que hasta ya tiene ley, incluso ya está reglamentado y ya se empieza a avanzar en esos aspectos, se le empieza a dar forma, se le empieza a generar beneficios a los empresarios venezolanos e internacionales también, para que apuesten a Venezuela, que inviertan en Venezuela y también pueda salir nuestro producto fuera de nuestras fronteras. Así es, y vamos a ver justamente, hay otro mensaje que publica el jefe de Estado a través de su cuenta en la red social Instagram, que le vamos a dar lectura. Dice así: el Consejo Económico Productivo, capítulo exportación, ha sido un evento maravilloso. Tenemos vocación exportadora, robusta y bien definida. Es así nuestra economía, un milagro productivo, un milagro producto de un plan consensuado. Seguiremos facilitando el camino y el trabajo para los empresarios, las empresarias, los emprendedores y las emprendedoras en esta nueva etapa. Venezuela avanza con empeño y esfuerzo, puntualizó el jefe de Estado. Además adjunta un video en este material que vamos a ver a continuación. ¿Por qué en Venezuela solo exportábamos petróleo? ¿Por qué no exportábamos más nada? Y alguien me dijo, porque no tenemos vocación exportadora, sencillamente porque no hace falta. Hemos tenido 100 años un chorro petrolero, una chequera robusta, y ¿para qué hacerlo si lo podemos comprar hecho? Hoy por hoy tenemos una economía en crecimiento con fuerza propia, una economía robusta y bien definidos en el proyecto, en la idea, en el plan. Es un milagro producto de un plan sabio, consensuado. Y yo llamo a los empresarios y empresarias de Venezuela, llamo a los emprendedores y emprendedoras también a traer crecimiento, trabajo, fortalecimiento. Yo llamo a que nos concentremos y logremos que Venezuela logre desempeñar un papel cada vez más creciente de integración al comercio internacional y de consolidación, en definitiva, de la vocación exportadora de la economía venezolana. Vamos a firmar el decreto y facilitarle el camino y el trabajo a quien produce y a quien exporta. Y firmo, aprobado, activado de inmediato el Estado Mayor de Exportaciones No Petroleras. Arranquemos con mucha fuerza esta nueva etapa de la economía exportadora. Muchas gracias a ustedes. Sigamos en el empeño y en el esfuerzo, que Venezuela así lo vale. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Bueno, ahí está la publicación que hace el jefe de Estado sobre el aparato productivo de nuestro país y este capítulo correspondiente muy en específico a la exportación.
Mire, amigos, bueno, 11:16 minutos de la mañana nos corresponde establecer nuestra primera pausa acá en su programa Café en la Mañana. Quédense con nosotros a la vuelta. Vamos a seguir hablando de otros temas interesantes. Vamos a estar ahondando el tema político. Se dan a conocer más detalles en relación al día de ayer. El doctor Jorge Rodríguez daba detalles en función a estas acciones que sigue emprendiendo la derecha radical en nuestro país. Bueno, ya no están en nuestro país, pero bueno, siguen ahondando, ¿no? Y tratando de pescar en río revuelto. De eso vamos a estar hablando a la vuelta, así que no se parte, quédese con nosotros. Estamos transmitiendo en todas nuestras plataformas, señor Caballero. Así es, recuerden allí, pueden participar con nosotros. Vamos a la pausa, ya venimos, no se aparte. Bueno, estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana y ahora vamos a tocar un tema importante. Tiene que ver con lo que ha sido el día de ayer una nueva declaración que ofreciera el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, sobre este tema, ¿no?, que se ha presentado con sectores de la extrema derecha y este señor Edmundo, que bueno, acá en Venezuela se le garantizaron todo el protocolo para su salida del país, el salvoconducto, y hay que decirlo y reiterarlo, por solicitud de Edmundo, que, bueno, se inició todo ese proceso. Así es, recordemos, y todo se dio a conocer posterior al 28 de julio, que inmediatamente ocurridas las elecciones y conociéndose los resultados, el señor Edmundo se fue a refugiar en la Embajada de los Países Bajos. Estuvo allí, así se dio a conocer por el propio gobierno de los Países Bajos en esta situación que ocurrió allí, que él se estuvo en la Embajada de los Países Bajos. Posterior a esto, su necesidad, él mismo lo ha dicho, su necesidad de salir de Venezuela, porque incluso él dijo en su momento, esto es temporal, yo voy a estar hasta el 28 de julio, y así era como un enlace que él había establecido con la gente con la que él estaba, bueno, hasta el 28 y posterior al 28, bueno, yo salgo, ¿no? Esas eran sus leyes, sus reglas que él había establecido con su gente. Bueno, efectivamente así lo hizo, y posteriormente él se fue a la Embajada de España y estuvo en la Embajada de España, donde él mismo solicitó irse del país. O sea, él quiso irse del país, eso siempre estuvo establecido, él siempre lo mostró allí. El día de antier se mostró una carta por parte del doctor Jorge Rodríguez, porque había una serie de requisitos a los cuales había que hacerse cumplimiento, tanto de una parte como de la otra, donde o cuando el Estado venezolano le otorga el asilo a esta persona o le permite el asilo a esta persona. Bueno, y la inconsistencia o el incumplimiento empezó desde el primer momento donde el señor Edmundo González, una vez estando en España, empezó a hacer proselitismo político. Sí. Entonces, eso obligó al gobierno venezolano, al doctor Jorge Rodríguez, a presentar una carta donde se decía, hay que decir esto de este contexto para que la gente entre como en línea, ¿no?, a lo ocurrido el día de ayer. El doctor Jorge Rodríguez presenta una carta donde efectivamente estaba firmada por el doctor Edmundo González, el doctor Jorge Rodríguez, y las cartas tenían media firma. ¿Qué pasó luego de eso? El señor Edmundo González, primero el abogado había dicho que era mentira, que no había firmado absolutamente nada, que eso era falso. Pero al momento, horas después, el señor Edmundo González dijo, no, bueno, no, ¿saben qué? Sí firmé, pero fue bajo coacción. Sí. Y ahí justamente llega uno de los temas, y cuando él dice eso, recordarán ustedes que el doctor Jorge Rodríguez dio un espacio, un tiempo, bueno, vamos a ver si eso fue así. Y bueno, se han presentado las pruebas, además de la carta que ya se hizo pública, como tú dices, Emma, se presentaron las fotografías donde el señor Edmundo firma normalmente, libremente, es decir, no tiene a nadie encima, él firma, y por cierto, y un elemento no menos importante, está al lado como mediador o como quizás observador allí, el embajador del Reino de España. Y hay otra persona, pero no se reconoce, no se da a conocer su identidad, pero existe una tercera persona allí, que es la que también firma. Y que eso se hace en la embajada, es decir, eso no se hizo en la parte de la calle al frente, eso se hizo dentro de la embajada. Obviamente, el gobierno de España dio el aval, su visto bueno para que entrara tanto, en este caso, el doctor Jorge Rodríguez, la vicepresidenta que fue facilitadora, y esto es por una solicitud ayer lo decía también y lo reiteraba el doctor Jorge Rodríguez, esto fue una solicitud del señor Edmundo, que solicitó, hizo la diligencia también ante el embajador para que pudieran entrar el doctor Jorge Rodríguez y ellos poder firmar la carta y entregársela. Entonces, mira, esto parece una tragicomedia, ¿no? Porque posterior a que el doctor Jorge Rodríguez muestra estas pruebas y dice, efectivamente, señor Edmundo, usted sí estuvo acá
nosotros estuvimos, usted firmó la carta y se presentan estas pruebas. Después el señor Edmundo sale con otra comunicación. Primero, a veces firma como es presidente electo, a veces no firma como presidente electo, o sea, hay allí, ¿no? Pero esas son las pinzas que uno va agarrando de todo este cuento. Pero luego de esto viene el señor Edmundo González y dice, bueno, no, ¿saben qué? Es mentira, no hubo coacción, ojo, dice, no hubo coacción por parte del gobierno de España, porque evidentemente la gente empieza a caer encima. Ya un momentico, ¿cómo usted firma dentro? ¿Cómo usted dice que lo coaccionaron dentro de la embajada? Que si usted, al entrar a una embajada, para que usted sepa, en lo que uno entra a una embajada y uno pasa a territorio de ese país. Es decir, en ese momento, el doctor Jorge Rodríguez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el señor Edmundo, se encontraba en España, porque la embajada forma parte del territorio de esa nación. O sea, en ese momento ellos estaban en España. Entonces, el señor Edmundo dice, ya un momentico, señor Edmundo, ¿cómo usted lo van a coaccionar en España? O sea, ¿me entiende? ¿De qué estamos hablando allí? Entonces, toda esta información sale a relucir, entonces hay dimes y diretes, que si soy, que si no soy, que si me hicieron o no me hicieron. Entonces, esta información sale a relucir. Bueno, el presidente de la República no había tomado o no había hablado en función a este tema de la coacción. El día de ayer, dentro de lo que fue su actividad en el estado de La Guaira, habló sobre este tema. Primero, de manera incluso hasta jocosa, decía, mira, a mí me coaccionan hablar o no hablo. Tenía a la vicepresidenta Delcy al lado y le decía, Delcy, me estás coaccionando a que yo dé información o no, porque incluso unas personas ya con tanta experiencia, el señor tiene 75 años. Fue embajador. Es un señor que tiene 75 años, ¿me entienden? Entonces, ustedes me van a decir a mí, dentro de la embajada de España, y horas antes, recordemos cómo ha sido el gobierno de España tan implacable en contra del gobierno de Venezuela. ¿Ustedes creen que va a haber algún tipo de coacción por parte del gobierno venezolano dentro de la embajada de España para que este señor firme una carta? Incluso, y yo voy a las palabras que decía el doctor Jorge Rodríguez, incluso en caso tal de que fuera así, cosa que no ocurrió, ¿usted cree, yo, presidente electo, según él, ¿no? Presidente electo, que con tantos países que me apoyan, según ellos, yo voy a firmar una carta dejando todo atrás, no me importa nada, y hago eso? Mira, eso deja mucho que desear. Eso es bastante raro. Bueno, vamos a escuchar. Sí. Vamos a escuchar lo que ha dicho el jefe de Estado sobre esta parte, este episodio específicamente sobre la supuesta coacción que denuncia el señor Edmundo. Vamos a escucharlo. Es la misma historia devaluada de Guaidó, parte 1. Y al final me da pena ajena que usted, señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra por lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no sé qué. Yo no sé qué va a salvar, porque ya su moral la perdió para siempre. Y aquí estamos los venezolanos, que sí estamos en Venezuela, dispuestos a seguir trabajando por esta tierra, por esta patria, por la paz, por la vida y por el desarrollo real de nuestra república. Ahora una pregunta, señor Caballero. ¿Realmente quién coaccionó a quién? Porque uno ve todo el transcurrir de este tiempo, incluso antes de las elecciones del 28 de julio, hasta hoy por hoy, que estamos a 20, ¿no? Creo, a ver. Si hoy es 20 de septiembre, y uno dice, caramba, ¿quién coaccionó a quién? Cuando nosotros veíamos al señor Edmundo González, que parecía, lamentablemente, y me disculpan la palabra, parecía un títere al lado de la señora esta Machado, iba para acá, iba para allá, decía, la señora Machado decía que dijera algo, él lo decía, no lo digas, repetía incluso, a veces hasta los mismos mensajes que publicaba la señora en sus redes sociales, él los copiaba y los pegaba en sus redes. Entonces, ¿quién estaba coaccionando a quién en toda esta historia que se ha venido tejiendo desde antes del 28 de julio? Antes, durante y después del 28 de julio. Esa es la pregunta que uno se hace. Mire, y uno analiza y uno ve las cosas y uno dice, mira, caramba, aquí nada más había una sola coacción y no era precisamente del Estado venezolano al señor Edmundo González. No, y además cuando uno repasa, si uno va a buscar coacción, eso fue lo que hizo la extrema derecha
que amenazó, amedrentó, sobre todo después del 28 de julio. A la gente la fueron a buscar a sus casas, lanzaron unas personas de una radio comunitaria en Carora, ¿no? Con un palo les daban y les decía, bueno, arrepiéntete, di tal cosa, y los grababan en un video. Entonces hay que realmente ser bien caradura para tratar de sostener lo que dice el señor Edmundo. Y eso Miren, que usted ha dicho es muy importante. Cuando claro, uno ve eso sí quién fue coacción. coacciona a quién, o sea, imagínense, hay situaciones delicadas con el presidente Nicolás Maduro, con la doctora Delcy, con el doctor Jorge, con el ministro Diosdado. Entonces, por parte de Estados Unidos. O sea, ahí se ve una coacción. Cuando te dicen, cuando sancionan. Están pidiendo plata para asesinar. O sea, ¿quién coacciona a quién aquí? ¿Ah? ¿Quién coacciona a quién? Un debate. Aquí, cuando uno analiza, uno revisa y uno dice, caramba, ya va. O sea, cuando uno abre sus redes sociales y es una cantidad de amenazas sin precedentes que uno recibe simplemente por pensar distinto. No, el que se pronuncia Por eso, contra uno que no el tiene nada fascismo. uno que no es político, uno que es periodista, y uno simplemente por decir su opinión y considerar, como nosotros estamos convencidos de que estamos del lado correcto de la historia, uno abre sus redes sociales, menos mal que ya uno está curado, ¿no? Pero uno abre sus redes sociales y eso es amenaza tras amenaza, amenaza tras amenaza que uno recibe. Y no solamente a uno, a nuestra familia, a nuestra gente. Uno recibe amenazas diariamente. Entonces, ¿quién es el que está coaccionando a quién? Aquí, ¿no? Y eso es diario. Mire, yo vi al señor Edmundo González muy tranquilo, saliendo en un avión. Que la Fuerza Armada Española se lo puso aquí en el aeropuerto. De hecho, el doctor Jorge Rodríguez hacía referencia en la rueda de prensa y decía, se le habilitó el hangar de la vicepresidenta de la República para que el señor se fuera. Además imagínate si eso es coacción. Además que Vaya coacción. Ayer Edmundo también luego emitía otro comunicado donde dejaba hasta, o sea, hay un mar de contradicciones, porque él justamente admitía ahí que sí hubo una negociación, que obviamente existió para que ese avión entrara en Venezuela y entrara en un hangar que pertenece al Estado venezolano. Hay una publicación que es sobre esta materia, es importante que seguimos haciendo este repaso, en este caso de Jorge Arriaza. Jorge Rodríguez. Perdón, Jorge Rodríguez. Que fue precisamente lo que ocurrió ayer, la comparecencia que tuvo el día de ayer. Vamos a ver cómo la ha plasmado a través de su cuenta en la red social Instagram, que dice así: sostuvimos una comparecencia ante medios de comunicación nacionales e internacionales en la que quedó claro que la conversación con González Urrutia fue un tono amable y respetuoso. No hubo ningún tipo de coacción. Esperamos dos cosas: que con esto se acabe el chisme y que usted cumpla con lo que firmó aquí, señor Urrutia, dice el doctor Jorge Rodríguez. Vamos a ver el siguiente video donde aquí muy claramente se evidencia y el doctor Jorge Rodríguez dice aquí, mostró audios de estas conversaciones que se sostuvo desde la Embajada de España. Vamos a ver. La verdad es incontrovertible, la mentira tiene patas cortas. Ayer, el señor González Urrutia trató de patalear y, como bien se sabe con las arenas movedizas, no hizo sino enterrarse un poco más. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. ¿Y de quién es vicepresidenta Delcy Eloína Rodríguez? Ella es vicepresidenta ejecutiva nombrada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a confesión de parte, relevo de pruebas. Yo tengo mi pen. Ese fue el clima. También haya claridad en cuanto a que no vaya a haber elecciones libres ajenas a ustedes, entonces empiezan a proclamar gobierno en el municipio. De los elementos que vimos en el documento, partieron algunos comentarios y algunas opiniones que paso a presentarles. Creo que es lo que le conviene al país y creo que el mundo lo entiende igual. O sea, hay temas centrales. Mi invento de decir el presidente de plástico y de papel, de papelillo, eso está claro y está clarísimo. Él y todo su tropa. El acomodo en la sala de la casa, González Urrutia a mi lado y al lado de González Urrutia el interlocutor con quien veníamos hablando. No queremos revelar su nombre para evitar que las huestes fascistas en España, pues bueno, se lancen sobre este señor. Hay ya muchas pruebas que involucran la participación directa
sea, de ella o de su equipo en eventos que pueden ser muy peligrosos. Sí. Y yo le menciono al señor que esta señora María Corina Machado estaba en la planificación de esos planes. Tan campante me dijo que sí. Y miren lo que dice Mundo González en la reunión en la residencia del embajador de España. Hemos hecho ese llamado de la paz, a la reconciliación, a la unidad de los venezolanos. Coaccionado. Ustedes saben quién sí fue coaccionado y jamás se le ha ocurrido capitular con la responsabilidad y el deber y la palabra que él le empeñó al presidente Chávez. Se llama Nicolás Maduro Moros. Es mejor reconocer las cosas, señor González Urrutia. Hay un segundo documento que mantengo yo en resguardo. Si siguen violentando la verdad, no nos va a quedar más remedio que mostrarlo. Bueno, ahí está, y se detalla justamente parte de esos extractos, de esa comunicación del doctor Jorge Rodríguez, ahí cuando entra a la embajada por esa invitación que le hizo Edmundo, donde Edmundo iba a entregar esa carta que ahí firmó. Mire, vamos a revisar rápidamente una nota que aparece en Últimas Noticias, en la versión digital, y da cuenta de esto. Jorge Rodríguez, Edmundo González es un señor que no tiene palabra. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, esgrimió que el ex candidato del extremismo opositor, Edmundo González Urrutia, es un señor que no tiene palabra. Y hay una cita que dice, todos los días yo veía la carta y veía las cosas que ese señor decía y las cosas que hacía y pensaba, este señor no tiene palabra. Esto para mí es una de las peores condiciones que puede tener un ser humano, de las peores condiciones que puede tener un político, expresó el jefe del Parlamento venezolano en una entrevista especial con Telesur. Bueno, fíjense, y también en relación a esta situación que se ha presentado política en nuestro país, se ha pronunciado también el secretario general del ALBA TSP a través de su cuenta en la red social Instagram. Vamos a presentárselo de inmediato, Jorge Arriaza. Dice lo siguiente, y así las cosas, el tal Edmundo González firmó su respectiva cartica reconociendo la institucionalidad venezolana y los resultados electorales y solicitando su asilo para salir corriendo. Decir que firmó bajo coacción es un absurdo, estaba bien cuidado en una cómoda embajada donde estuvo feliz y conspirando en su momento Leopoldo López. El adjetivo calificativo más pertinente para explicar su conducta es mera cobardía. En el chavismo estamos acostumbrados a líderes que no claudican en sus principios ni ante las presiones del imperio más poderoso que haya conocido la humanidad. Recordemos a un Hugo Chávez en abril del año 2002 o a un Nicolás Maduro en el año 2019. Urge otra oposición. Una que sea nacionalista, respetuosa de las leyes y la soberanía nacional y, por supuesto, valiente. Esto lo dice el secretario general de la ALBA TSP, Jorge Arriaza, en función a toda esta situación que se ha presentado. Y sobre más reacciones luego de esto y sobre todo luego de que trascendió y se dio a conocer este video, mejor dicho, este audio donde el señor Edmundo, por cierto, te ofrece de la Embajada de España bebidas etílicas, le estaba ofreciendo ahí y ofrecía chocolate. Fíjense esto que dice... No, y la vicepresidenta decía, no, ya va, discúlpame, yo tengo aquí mi tecito. Ellos ya están curados. Yo me imagino que ni agua habrán tomado en la embajada, me imagino yo. Sí, fíjense, Edmundo niega acciones del gobierno español y la embajada. Aseguraron mi libertad y decisión. Fíjense, este mar de contradicciones, este señor ahora dice esto, ¿no? Este opositor de la extrema derecha, bueno, ha dicho esto, que desmiente cualquier coacción del gobierno de España. Entonces, bueno, si él desmiente coacción, es porque no hubo coacción ni del gobierno de España ni de nadie, porque obviamente el gobierno de España, el embajador no se va a prestar para una acción ilegal en su casa. Exacto. Nadie se va. Y si en el supuesto caso, que no la hubo, pero en el supuesto caso que hubiera una situación ilegal, el embajador de España la denuncia. Es el primero que, La claro. denuncia. No, mira, que hay una situación ilegal, no, yo no lo... Váyanse de mi casa, porque están en su casa, claro. Exacto. Además que si hubiese habido una situación de esa índole, ¿ustedes creen que España, tomando en consideración España, cómo le ha tirado al gobierno bolivariano? Recordemos que incluso hasta la ministra de Defensa, ¿no? Claro. Ministra de Defensa fue la que llamó dictador al presidente Nicolás Maduro. Sí, creo o una autoridad del gobierno de España llamó hasta dictador. ¿Ustedes creen que si esto hubiese ocurrido dentro de la embajada, que recordemos, una vez que uno pone un pie dentro de una embajada, usted pasa a ese país, es decir, estaban en España, y esto ocurre, ¿ustedes creen que el gobierno de España no lo va a denunciar? Y creo que inclusive el doctor Jorge Rodríguez lo decía, o sea, entonces que hable el embajador, porque si el embajador hubiese visto algo que no concuerde,
simplemente lo dice, lo denuncia. Bueno, amigos, miren, 11:42 minutos de la mañana y precisamente hablando en relación a este tema y cómo se sigue tejiendo este arsenal de contradicciones y de acciones en contra de nuestro país, en las Naciones Unidas se presentó un informe que nada tiene que ver con la realidad de Venezuela. A esto le ha salido al paso la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, entonces, la República Bolivariana de Venezuela rechaza la presentación ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un informe presentado en esta instancia. Vamos a ver de inmediato la postura de la República Bolivariana de Venezuela. Esto ocurrió hace minutos, ahí se lo presentamos. En primer lugar, a la delegación del país concernido. El distinguido embajador de Venezuela, tiene usted la palabra y dispone de 5 minutos. Gracias, presidente. Escuchamos la lectura de un ridículo panfleto el día de hoy redactado por una misión ilegítima creada por el otrora Grupo de Lima, cumpliendo órdenes de Washington para propiciar el cambio de régimen del gobierno legítimo de Venezuela. Que años después de su irregular imposición, este Consejo siga escuchando bufos informes de agentes políticos, deja mucho que desear y es una muestra de la errática deriva de esta institución del sistema de Naciones Unidas. Los países occidentales insisten en convertir este Consejo en un instrumento de coerción y chantaje contra los pueblos y gobiernos soberanos del sur. La redacción del informe no solo es vulgar, sino que busca imponer en las Naciones Unidas la narrativa de la derecha fascista venezolana de la cual se inspira. Esta írrita misión, sin vergüenza alguna, llama metodología a la expresión semántica motivos razonables para creer, a partir de la cual desarrolla una fábula inventada por personas inexistentes, sin nombre, sin rostro, sin identificación. El reporte es un adefesio, una piratería malintencionada, hecha con saña, lo cual debe llamar la atención inmediata de este Consejo para rechazarlo. En caso contrario, estaremos claudicando al verdadero mandato de esta institución cuya credibilidad está siendo mundialmente cuestionada por la inacción ante el genocidio palestino cometido por Israel con la anuencia de Estados Unidos y la Unión Europea. Señor presidente, la Revolución Bolivariana de Venezuela ha sido sistemáticamente agredida. Hemos denunciado una y otra vez ante este Consejo y ante la burocracia de la ONU con pruebas suficientes los intentos de magnicidio contra el presidente y otros altos funcionarios del país. Hemos consignado rigurosas evidencias sobre las tentativas de invasiones a nuestro territorio, alentadas o permitidas por Estados Unidos y confesadas por los mercenarios capturados por los organismos de seguridad del Estado. Todas estas denuncias son obviadas o invisibilizadas por la hipocresía de este sistema, pues los funcionarios que las reciben parecen preocuparse más por quienes los nombran en sus cargos que por cumplir el mandato que le hemos dado a los Estados. De esta manera propician que las víctimas sean tratadas como victimarios y los victimarios como víctimas. Es todo un despropósito y una vergüenza que permitamos que esto continúe así. Presidente, una nueva pandemia amenaza a la humanidad. El fascismo y el nazismo han renacido como perversas corrientes políticas y se esparcen al amparo de Estados Unidos, la Unión Europea y altos funcionarios del sistema internacional. Necesitan contener la realidad multipolar, imponer modelos de dominación y adueñarse de nuestros recursos naturales. Como Estado integrante del sistema de la ONU debemos denunciar esta peligrosa realidad y actuar de inmediato contra ella. No podemos validar ni permitir la complicidad entre fascistas internos y externos, violadores de los derechos de los pueblos y negadores de las instituciones democráticas. Exigimos una urgente rectificación para reencauzar la institución hacia los principios que motivaron su creación. Presidente, después del exitoso proceso electoral donde fue reelecto el presidente Nicolás Maduro con 52% de los votos, la derecha fascista en Venezuela intentó generar una ola de violencia para implosionar la institucionalidad a partir del desconocimiento de los resultados electorales. Emplearon bandas criminales para atacar personas, quemar y destruir instituciones públicas de salud, seguridad y educación. No fueron protestas pacíficas y la evidencia fue ampliamente mostrada a diplomáticos, ONGs, países y al propio alto comisionado de los derechos humanos, quien de manera flagrante las ignoró. Una complicidad que no debemos tolerar
en este Consejo y así lo denunciamos. En 48 horas, 27 venezolanos fueron asesinados por comandos armados pagados por la extrema derecha que cometieron atroces crímenes de odio característicos del fascismo. Las víctimas, en su mayoría humildes lideresas comunitarias, son inexistentes para el exquisito sistema de derechos humanos que es menos eficiente cuando se trata de los pobres. La falsa misión de determinación de hechos y su grotesca burla escrita debe ser rechazada. El deber de los Estados es asegurar un funcionamiento equilibrado de este Consejo, en ningún caso avalar agresiones a la institucionalidad y soberanía de los pueblos. Es hora de detener esta irracional politización que tanto daño hace a la defensa de los derechos humanos. Señor presidente, hemos creado por mandato constitucional el más robusto aparato de protección social del continente, del cual estamos orgullosos. Este sistema de protección pretendió ser destruido por las mal llamadas sanciones que violaron los derechos humanos de todos los venezolanos. Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea son un delito de lesa humanidad. La reelección del presidente Maduro el 28 de julio garantiza, como nos enseñó el comandante Chávez, el camino a la verdad, a la justicia y sobre todo el camino a la victoria. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahí está la posición firme de Venezuela en el escenario internacional ante las injerencias y ante los continuos ataques de, bueno, eso que llaman, entre comillas, comunidad internacional. Y los fake news, las mentiras que se tejen en contra de nuestro país. Mira, 11:48 minutos de la mañana. Y hablando de salirle al paso siempre a las mentiras, a los fake news, a las matrices de opinión falsa que se crean en contra de Venezuela, yo estoy seguro, señor Caballero, que en el mundo entero ni se enterarán ni sabrán que en Venezuela se está desarrollando una feria internacional de telecomunicaciones que arrancó el pasado 18 de septiembre y se va a extender hasta el día de mañana en nuestro país. Hay más de 118 empresas están haciendo vida del sector de telecomunicaciones en Venezuela, están participando. Ahí se muestran las cosas buenas, bonitas, positivas de nuestro país. De esas 118 empresas, 110 son de Venezuela y 8 empresas son extranjeras. La mayoría de esas empresas, señor Caballero, son empresas privadas, son empresas que apuestan a Venezuela, que saben que en Venezuela hay futuro, bueno, y que ven posibilidades aquí de avance en materia de telecomunicaciones. Mire, ayer estuvimos allí y conversamos con la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, quien destacaba, ¿no?, los avances que tiene Venezuela en la garantía, en la ampliación del Internet y también específicamente sobre la fibra óptica, el tema de la conexión, el tema de los servicios que garantiza el Estado venezolano. Vamos a ver este material que hicimos con mucho cariño. Más del 62% de la población está conectada a redes sociales. Es un indicador fundamental, importantísimo. Tenemos una penetración del Internet de más del 65% en el país en tiempo real, pero además cuando comienzas a ver más de 150 empresas que están ofreciendo servicios en Venezuela, es la diversidad de ofertas económicas para que cada quien, dependiendo de su ingreso, pueda, por supuesto, contratar los servicios. CanTV, que es nuestra empresa principal de telecomunicaciones que llega al hogar con fibra óptica, también tiene una oferta de una cartera de crecimiento, incorporando más internet al país, pero además tenemos de Movilnet, que es la telefonía móvil, tenemos toda la experiencia que tiene que ver con la incorporación de la juventud en el desarrollo de software libre. Claro que hay inversión del Estado venezolano, puedes ver todas las radiobases que está Movilnet colocando en materia de telefonía móvil, que inclusive se autosoportan energéticamente por energía solar. Es todo un proceso de migración tecnológica, se desconectan del sistema eléctrico nacional y se abastecen de energía fotovoltaica. CanTV también está incorporando más fibra óptica en el país, ya estamos en el 99% de las cabeceras de los municipios de los estados venezolanos, y esto nos permite luego generar la capilaridad para que cada escuela, cada universidad, cada hospital, cada hogar tenga fibra óptica, que es el medio que hoy se usa para las telecomunicaciones. Esto es tan importante que yo te puedo decir que gracias al trabajo que ha desarrollado el general Jorge Márquez en materia de telecomunicaciones en la vicepresidencia sectorial de los servicios públicos, más de 9.000 escuelas cuentan hoy con Internet gracias al servicio del Estado venezolano. Así es, bueno, veíamos allí, escuchábamos a la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología e Innovación, Gabriela Jiménez, que estuvo presente el día de ayer en la FIT del BEN 2024, que se va a extender hasta el día de mañana. Mira, y muy importante, Venezuela sigue avanzando en la vanguardia de este tema científico
tecnológico y de telecomunicaciones en Venezuela, bueno, y el acompañamiento que hace el Estado venezolano a las empresas privadas, que ayer, por ejemplo, conversábamos con uno de las autoridades de Movistar, que es una empresa privada, ojo, y él decía, Venezuela es confiable, en Venezuela se puede trabajar y en Venezuela es un país seguro para la inversión, lo decía una empresa privada que está en Venezuela que tiene más de 20 años. Así, mucha gente y muchas empresas apostando por el país con intención de seguir ampliando esa inversión. Miren, ahora vamos a presentarles un material porque el día de ayer el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, el capitán Diosdado Cabello, hizo un recorrido. Vamos a presentarles las imágenes para supervisar, y vamos rodando las imágenes a supervisar los puntos de control policial en el estado La Guaira. Fíjense ustedes, constatar lo que son los puntos, el apresto operacional, lo que tiene que ver con la capacitación, lo que tiene que ver con la garantía de la seguridad para el pueblo venezolano. Ahí eso fue un recorrido pasada ya o muy cercana a la medianoche, incluso ya a la madrugada de este día viernes. Justamente ahí se observa lo que es el recorrido, los puntos de control, también a cada una de las casillas con las que cuenta tanto. Miren, ahí fue un encuentro con los mototaxistas, además que fue muy bonito, ¿no? Vamos a escuchar parte del audio ambiente. Claro. Entonces, si nosotros hacemos, fíjate, ¿dónde está Camacho? Camacho, si nosotros le hacemos aquí su techo, ustedes pueden compartir su techo con ellos, ¿eh? Sí, claro. No, aquí, Imagínate que iba a encontrarte el vicepresidente por aquí. Estamos sorprendidos, oye. Y eso fue así planificado, eso llegó así de repente. ¿Ah? Imagínate que por aquí iba a pasar el vicepresidente de Diosdado. No. ¿Nunca te lo imaginaste? Nunca me lo imaginé. Primera vez me siento orgulloso de darle la mano. ¿Estás sorprendido? Sorprendidísimo. ¿Qué te parece el pueblo, no? Compartir pueblo, te dio la mano. Así mismo es, eso es lo que es. Hasta un cafecito. Hasta un cafecito. Muchas gracias. Así el venezolano trabajador. Así mismo es. Ustedes son mototaxi. Sí. Para adelante. El mototaxi, ese tema de la seguridad, qué bonito, Decía, pueblo y gobierno. Mira, me siento orgulloso, dijo el muchacho, me siento orgulloso de haberle dado la mano al vicepresidente Diosdado Cabello. Es pueblo, señor Caballero. Es pueblo, el compartir, Es un pueblo, cafecito. sin duda. Y en cualquier esquina, miren, bueno, se para una autoridad, y en este caso el vicepresidente Diosdado Y eso Cabello. es lo que no podemos permitir que nos quite. Eso no nos van a quitar. Mira, Y sobre todo en el estado de La ¿cómo que hora fue Guaira, eso que usted estuvo ahí? Eran las 11, ya casi las 12 de la noche, ya la madrugada del día De hoy. viernes. Bueno, estamos ahí. Bueno, el señor Caballero está amanecido porque estuvo ahí. Mira, pero lo que quería resaltar también de eso, aparte de ese acompañamiento tan bonito es, señor Caballero, para despedirnos, que son las 11:55, es, fíjate, esos muchachos eran casi las 12 de la noche, pasadas las 12 de la noche, estaban sentados en la calle, en paz y tranquilidad. Mira, esa es la Venezuela que trabaja, que echa para adelante, que apuesta, que queremos y que no vamos a permitir que nada ni nadie nos quite. Aún y con los fake news, con la mala intención y con la pretensión de generar matrices de opinión que no son reales. Mira, 11:55, señor Caballero, nos despedimos. Agradecidos como siempre por su sintonía, por habernos acompañado a la cita el lunes, 11 en punto, en otra entrega más de su programa Café en la Mañana, siempre con una sonrisa. El que obra bien, le va bien. Será hasta el lunes. Pasen todos un extraordinario, feliz y bendecido fin de semana. Chao, Venezuela, cuídense. Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.